Aquí comienza el debate de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y los acompaño en este programa, esta vez para hablar de Su Majestad, el tenista suizo Roger Federer, que anunció su retiro del circuito profesional a sus 41 años de edad. Federer acumuló 20 Grand Slams e hizo parte de la que ha sido considerada una época dorada para el deporte. Para conversar sobre el retiro de este grande nos acompañan Pablo Amalfitano, periodista especializado en tenis y quien trabaja para los medios Página 12 y El Gráfico, y también Catalina Castaño, extenista profesional colombiana, entrenadora deportiva y además comentarista. Muchas gracias a nuestros invitados y también a nuestros televidentes, a quienes les recuerdo, ustedes también hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, en donde nos encuentran como @France24_ES y @AngelaGoF24, mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. En YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming y también saludamos a quienes se conectan con nosotros vía podcast. No olviden que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcasts, en Spotify, Deezer y también en TuneIn. Entremos en materia. Después de la salida de Serena Williams, la leyenda suiza Roger Federer anuncia que pondrá fin a su ilustre carrera. Se refiere a una lesión de rodilla que le ha afectado durante los últimos 3 años y además ha dicho que el mensaje de su cuerpo ha sido claro, que a pesar de todos sus esfuerzos debe reconocer sus límites. Se mantuvo en lo más alto del ranking mundial del tenis durante casi 2 décadas. Ahora, después de luchar contra una lesión de rodilla, Roger Federer dijo que la Copa Laver de la próxima semana en Londres, un torneo que él mismo creó, será su último evento profesional. También conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo y su mensaje para mí últimamente ha sido claro. Tengo 41 años, he jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de la que jamás hubiera soñado y ahora debo reconocer cuándo es el momento de poner fin a mi carrera competitiva. Roger Federer tenía solo 19 años cuando venció a su ídolo Pete Sampras en la cancha de Wimbledon en 2001. Batió récord ganando el torneo 8 veces y se ganó un lugar especial en su historia. Roger, ¿por dónde empezamos? Echaremos de menos tu presencia en nuestras canchas, pero todo lo que podemos decir por ahora es gracias por los recuerdos y la alegría que has dado a tantos. En total, el tenista suizo ganó 20 títulos de Grand Slam y pasó un récord de 237 semanas consecutivas en el número 1 de la ATP. Llegó a compartir cada vez más protagonismo con el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal, con quien tiene una relación particular. Querido Roger, mi amigo y rival, ojalá este día nunca hubiera llegado. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo. Aunque empezó siendo un jugador revoltoso y propenso a decir malas palabras, Federer desarrolló una reputación de deportista y de hombre de familia. Él y su mujer tienen 2 pares de gemelos, que lo acompañaron durante años en el Tour. El anuncio del jugador se produce justo después de la retirada de Serena Williams, por lo que el tenis ha perdido a 2 de sus más grandes esta temporada. Y comienzo con Catalina, un cordial saludo para usted y vamos con la primera pregunta. ¿Qué tanto impacta, Catalina, al deporte y al tenis el retiro de Federer? Bueno, la verdad es que es algo triste de que se retire, pero creo que era el momento de llegar. No es fácil haber jugado por tanto tiempo y ahora tener tantas lesiones. Eso no es fácil para ningún tenista y más un profesional y una persona como fue Roger Federer, que es la leyenda del tenis. Es triste, pero pues a la vez es entendible que ya era la hora de retirarse por las lesiones que estaba sufriendo. Bueno, y no podía durar eternamente como usted lo está diciendo. Pablo, ¿usted qué opina sobre este impacto que genera esta noticia que llega esta semana y que, bueno, que genera muchísima tristeza entre los fans, pero también entre sus colegas? Bueno, sí, hay que decir que el impacto obviamente es mundial, es un impacto muy fuerte, pero hay que tener en cuenta también que es una noticia que estábamos todos esperando, ¿no? Desde el año pasado, cuando Federer se resintió de la lesión de la rodilla derecha, ya todos estábamos esperando a ver qué pasaba, a qué volvía Federer, porque esa era una pregunta muy importante también, un interrogante que estaba dando vueltas. ¿A qué volvía Federer? ¿Si volvía a jugar o volvía a despedirse? Y bueno, la respuesta llegó esta semana. Federer vuelve para despedirse en su torneo
con su gente, y en Londres, que también es una ciudad muy importante para él, donde ganó 6 campeonatos de maestros. Claro, era una noticia esperada y sin embargo, ¿no cree usted que había también la esperanza de que no se diera, Pablo? Porque pues después de las intervenciones de rodilla que se hizo Federer en los últimos tiempos, pues esto lo que muestra es un deseo de poder volver a estar en forma y poder dar algo más de millas en una carrera que ya de por sí fue muy larga. Fueron 24 años presente en las canchas, ganando y además dejando momentos inolvidables que seguramente veremos en el futuro en documentales, en la posteridad, esas grandes jugadas de Federer, y todavía nos sentiremos sorprendidos de ese gran juego que nos dio por tanto tiempo. Sí, me parece que primero hay que destacar que obviamente se esperaba por un lado, y esa ilusión, esa esperanza que tenía tanto la gente como los especialistas, como los periodistas, como la gente de su entorno, era básicamente porque es Federer, siempre fue un diferente, no solamente por el juego, sino por el cuerpo. Él ha sido un privilegiado por la manera que tiene de jugar, por la armonía con la que siempre se movió dentro de la cancha. Históricamente fue un cuerpo que no sufrió lesiones, entonces eso generaba también una esperanza. Pero la realidad también marcaba que si Federer volvía para despedirse en un año y planeaba también despedirse en Wimbledon el año que viene. No era una carrera que se pudiera extender mucho más, sobre todo por la manera de jugar. Él siempre ha tenido que reinventarse al paso de las generaciones. Han aparecido jugadores nuevos, los mejores jugadores cada vez juegan más fuerte, con más potencia, con más físico, y él siempre ha tenido que reinventarse. Ha atacado mucho más en los últimos años para no desgastar su cuerpo, y eso en un momento es un combustible que se termina, y bueno, el cuerpo de Federer dijo basta. La realidad es que obviamente es una despedida muy impactante para el deporte, no solamente para el tenis, pero bueno, es una cosa que se esperaba, se sabía que iba a ser así, y el cuerpo de Federer, por más armonioso que pareciera, iba a tener un final. No, pero por supuesto. Y Catalina, usted estaba hablándonos también pues del impacto que ha generado esto, de lo triste que ha sido, pero también nos destacaba mucho que es un buen momento para retirarse, no solo por su estado físico, sino por toda la carrera que nos deja atrás. ¿Cree usted que es de cierta manera providencial que Federer anuncia su retiro muy poco tiempo después de que Alcaraz se corona como número 1 del mundo, el más joven en la historia del circuito profesional? ¿Un buen relevo, diría usted? Sí, Ángela, yo creo que eso, yo ahora lo estaba analizando y sí, saber que Alcaraz es la próxima figura, ya es número 1, y que vienen también jóvenes detrás, yo creo que es un buen momento para Federer, pues, dar un paso atrás y decir, bueno, darle paso a las generaciones. Llega un momento en que el cuerpo no da ni mentalmente, porque uno sabe que tiene que dar mucho más con los jóvenes, y más pues Alcaraz, que es el más joven que ha ganado un Grand Slam. Entonces sabía que le tocaba lucharla muchísimo más y el cuerpo ya no respondía. Bueno, pero también, Catalina, llegó un momento durante esta carrera de Federer en el que nos preguntamos cuándo iba a darse este relevo, porque era casi que un partido entre 3, entonces eran los títulos siempre definiéndose entre Djokovic, Nadal y Federer, y bueno, al parecer el panorama finalmente está cambiando, finalmente pues hay un relevo generacional, y aquí por eso quisiera preguntarle, ya mirando hacia atrás, ¿cómo cambió el tenis con el estilo de juego de Federer? Porque fue muy dominante hasta que apareció una figura como Rafael Nadal y después como Nole, ambos menores que él, 5 o 6 años, y pues hay que destacarlo, es que de las 310 semanas que Federer tuvo el puesto número 1, 286 de esas semanas fueron semanas seguidas. ¿Cómo fue este cambio que Federer trajo al juego? Bueno, yo pienso que hay que destacar lo tenístico, pero también hay que destacar la presión, cómo manejó mentalmente durante tanto tiempo, pues mantenerse como número 1, cómo siempre se vio un Federer con buena postura, igual que un Nadal, que siempre se les vio como no están involucrados en escándalos, siempre han sido caballeros dentro y fuera de la cancha. Yo creo que eso va a quedar para la historia. Creo que sí viene el relevo ahora de los jóvenes, pero va a ser muy difícil lo que ellos marcaron
como sobre todo Federer en ese aspecto. Pablo, ¿y su opinión? A mí me parece que sí, coincido con Catalina, las emociones son muy importantes de manejar. Federer manejó las emociones como ningún otro quizá en la historia, sobre todo... Bueno, Pablo, perdemos... dominante. Sí, lo escuchamos. Sí. Lo escuchamos. Sí. Lo perdimos por un momento, pero ya está otra vez con nosotros. No, decía que me parece que está bueno destacar la diferencia entre esos dos momentos. El Federer dominante, que estuvo en la cima del ranking entre 2004 y 2008 hasta que apareció Nadal, y las emociones que él supo gestionar y cómo supo reinventarse para tratar de superar a Nadal primero y después a Djokovic. Ha ganado grandes títulos también con ellos dominando, y eso también me parece que hay que destacar. Federer es una persona y un jugador que se ha podido transformar, ha podido adaptar su juego a las generaciones, al estilo de juego del momento, y ha transformado el tenis en ese sentido. Ha jugado desde el fondo, ha jugado hacia adelante, ha jugado contra los más chicos, contra los más grandes. Me parece que hay que destacar eso. Es un jugador que se ha enfrentado a tenistas nacidos en 5 décadas distintas, de los 60 a los 2000. Es un jugador que es muy longevo y ha ganado cosas siendo grande, y eso me parece que es un dato muy destacable. Las emociones son muy importantes en el tenis, quizás más importantes que el físico y que los golpes. Del 1 al 100 del mundo, casi todos le pegan muy fuerte a la pelota y le pegan bien, y juegan y tienen estrategia y tienen táctica y trabajan con equipo, con preparador físico, con entrenador. La diferencia está en la cabeza, y Federer también con Nadal y Djokovic en esa era dominante han sido destacables. Y ya que está hablando de eso, Pablo, pues quisiera ir al tema que nos tiene a todos rascándonos la cabeza y preguntándonos cómo tenemos que decidirnos. ¿Se va el mejor de todos los tiempos teniendo en cuenta toda esa historia y todas esas características especiales que usted nos menciona? ¿Es el GOAT? Y a mí me parece muy difícil aseverar, primero porque la historia es muy larga. La realidad es que no sé si alguien está capacitado para decir si Federer o tanto Nadal como Djokovic también son más grandes que Rod Laver o que Bjorn Borg o que Jimmy Connors. La verdad que la historia es muy larga. Federer se va sin el récord de slams, porque tiene 1 menos que Djokovic y 2 menos que Nadal. Se va sin el récord de semanas número 1 del mundo, porque tiene 310 contra 373 de Djokovic, y se va sin otros récords, pero sí tiene una aceptación en la gente, en los aficionados, en el público en general, en los jugadores, que ha superado el hecho de los resultados deportivos. Ahí me parece que hay que separar. Creo que Federer, si está en esa discusión del más grande de todos los tiempos, es porque generó un cambio de paradigma en el tenis. Es otra cosa, excede los resultados. Hace poquito Gaudenzi, el presidente del ATP, dijo claramente, se va el jugador que trajo más aficionados al tenis. Él generó una expansión, una masividad en este deporte que posiblemente dure el futuro de los años. Hay jugadores que han jugado al tenis por Federer. Por ejemplo, Tsitsipas. Tsitsipas sabe que tiene el revés a una mano y que juega al tenis hoy gracias a Federer, y por eso lo despidió como lo despidió. Me parece que más allá de los resultados, lo que tiene Federer para pelear en ese puesto de ser el mejor de todos los tiempos es más espiritual que deportivo. Catalina, su opinión. Sí, exactamente lo que dice Pablo. Yo pienso que marcó una fecha. O sea, para mí, yo amo a Federer, podría decir que sí fue una leyenda, yo lo digo. Yo creo que se fue el más grande. No sé las estadísticas, pero para mí sí. Pues yo lo alcancé a ver en persona, lo alcancé a ver jugar en la sala de jugadores, en los entrenamientos, y pues la verdad es que sí, marcó muchas cosas en el tenis, muchas cosas positivas en el tenis masculino, y también llegó a impactar el tenis femenino. Entonces, pues para mí sí. Y obviamente, referencia al juego, Ángela, que no te terminé de contestar la otra pregunta, yo pienso que fue una adaptación que él hizo bastante fuerte, porque él empezó pues jugando de fondo y después terminó jugando un poco más agresivo,
porque pues obviamente el tenis físicamente ha ido evolucionando. Entonces a él le tocó irse adaptando a eso y le tocó ser con más tiros, o sea, aguantar, sí, el punto, pero tratar de definirlo lo que más pudiera en la malla. Entonces sí fue como una adaptación que, pues, o sea, a simple vista se ve fácil, pero no es tan fácil. Haber ganado los partidos los ganaba muy fáciles. Si empezamos a ver, al principio eran fáciles las primeras rondas en los Grand Slam y después empezaron a verse partidos mucho más reñidos, donde él le tocaba subir mucho más su nivel de juego y su nivel de concentración. Bueno, Catalina, y usted estaba diciendo en esta misma respuesta que marcó muchísimas pautas Federer, tanto para el juego masculino como para el juego femenino. Y aquí le quiero preguntar, pues le quiero pedir más bien que nos amplíe cuáles son esas pautas, cuáles son esos impactos que usted como tenista profesional ha visto para sí misma a lo largo de su carrera. Bueno, fue ver en el tenis femenino, pues a veces hay mucha rivalidad, a veces... sí hemos tenido unas grandes figuras, pero lo que está diciendo Pablo, o sea, es ver una persona que en el tour le saludaba a la mujer, saludaba al hombre, o sea, porque a veces el tour femenino y masculino viven dos mundos aparte, o sea, no se tratan de combinar. Yo diría que más que a veces, desde los horarios claro, hasta los días de finales, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, la esposa fue jugadora profesional. Entonces, claro, él, por ejemplo, si uno, por ejemplo, tenía la cancha, estaba entrenando y llegaba él, a veces a los hombres les molesta ver que hay una mujer entrenando. Y él llegaba y él antes, si necesitaba dejarle más tiempo a uno, le dejaba. Entonces, fue mostrarle eso al tenis femenino de que pues se puede jugar un buen tenis, puede ser agresivo en la cancha, pero por fuera también puede ser amable con los demás. Él nunca llegó de ninguna manera como arrogante, como una forma prepotente. Yo siempre lo dije, siempre lo he dicho, que la persona que no supiera de tenis llegaba a un torneo donde estuviera Federer y nunca ibas a pensar que era el número uno, de la manera como saludaba a los que estaban en la puerta, a los del restaurante, o sea, siempre fue muy amable, vuelvo y lo digo, muy amable con los demás, y eso yo creo que las mujeres lo vimos, y yo sé que marcó mucho al tenis femenino, y después tuvimos referentes que también fueron similar a lo que hizo Federer. Bueno, y a propósito de eso y de esta relación que usted destaca con las mujeres, pues una de las grandes, de las muy grandes, la Serena Williams, también aprovechó para emitir una despedida y para expresar esa gran admiración que siente y esa inspiración que sintió a lo largo de su carrera gracias a Roger Federer. Podríamos hablar de esto también, porque es que no solamente se va Federer, porque semanas antes ya Serena Williams nos estaba anunciando su retiro. Sí, Ángela, y mira que ahora pues, que me acordé, pues en mi Instagram sigo muchas jugadoras profesionales, obviamente algunas amigas, otras conocidas, y fue impresionante porque casi todas agradeciéndole a Roger, diciendo que gracias, que fue una gran figura, que se va, entonces inclusive un poco más que con Serena. Entonces eso también me causó pues algo pues de curiosidad, ver que muchas mujeres profesionales buenas, una Halep, una Carla Suárez, bueno, muchas jugadoras despidiendo a Roger Federer y dándole las gracias por lo que dejó en el tenis. Por lo que dejó en la cancha. Pablo, usted nos estaba hablando hace un momento acerca del cambio de paradigma que representó Roger Federer en las canchas de tenis. En ese sentido, quiero preguntarle, ¿qué legado deja como tenista? Su estilo de juego, muy clásico, muy elegante, como ha sido descrito, en una era de más rapidez, de más agresividad, de poder en la cancha, y su apego por la tradición, por ejemplo, con Wimbledon. Sí, yo creo que el legado de Federer, como te decía hace un ratito, excede lo deportivo. Obviamente que deja una muestra de lo que puede ser jugar el tenis clásico, el tenis que ya no se juega más. Posiblemente Feliciano López, que de los jugadores que jueguen a lo que jugaba Federer, muchos chicos han crecido, los que
Por ejemplo, Alcaraz creció con Federer en la cima, lo vio jugar, lo vio crecer, lo vio conquistar Wimbledon, los grandes torneos, y la imagen está. El propio Tsitsipas, que juega como se jugaba antes, justamente porque lo vio a Federer jugar un tenis antiguo en la era moderna. Me parece que el cambio de paradigma va por ese lado, y es la imagen de un ser mitológico jugando al tenis y siendo lo más simple posible adentro y afuera de la cancha. Recién Catalina lo mencionaba, como jugadora profesional lo vio mucho más de cerca. Era un hombre común jugando al tenis como nadie lo hizo en la historia, porque la realidad es que más allá de los resultados ha jugado un tenis superlativo y muy elegante, muy elegante. Hay que buscar mucho en la historia para encontrar un jugador que haya jugado con tanta elegancia y con tanta excelencia. Me parece que el mensaje de Djokovic, por ejemplo, de hoy, que llegó 24 horas después del retiro de Federer, ha llevado el deporte a la excelencia. Y bueno, me parece que la excelencia es lo que le resume más la carrera de Federer y lo que significa a nivel imagen mundial, porque el legado de Federer va mucho más allá de lo que pasó en la cancha, masificó el tenis, mejoró el producto espectáculo, porque el tenis después de Federer fue una cosa y antes de Federer otra cosa. Había una etapa de transición en la que muchos jugadores tocaron el número 1 del mundo, Roddick, Ferrero, Moyá. Federer llegó a dominar y a vender el producto de otro modo. El negocio creció, el tenis avanzó, y eso es lo que deja Federer para las siguientes generaciones. Y bueno, la rivalidad con Djokovic es una cosa, pero también está una rivalidad muy especial, muy admirada y muy comentada en la historia del paso de Roger Federer por las canchas, y es esa que sostuvo con Rafa Nadal, que por cierto también fue de los primeros en reaccionar cuando se conoció la noticia de la salida del circuito de Roger Federer. Sí, lógicamente, por más que hayan jugado mucho más partidos Djokovic y Nadal, me parece que la rivalidad que cambió la historia del tenis también, además de Federer en sí mismo, fue la rivalidad que construyó con Nadal. Sobre todo porque lo que más llamó la atención en los primeros años de esa rivalidad fue el choque de estilos. La elegancia contra la fuerza, la excelencia contra el sacrificio, si se quiere. Aquel Nadal también era un jugador que defendía muy bien, corría muchísimo más que ahora, lógicamente, y ese choque de estilos marcó una época. Eso fue que me parece también lo que llamó muchísimo la atención de gente que por ahí no era del tenis, pero se sintió muy atraída por esa situación y por esa época, y esa gente, gracias a ellos dos, a Federer primero y después a los dos, se quedaron en el tenis. Ahora esa misma gente que llegó al tenis con ellos es la gente que se queda ahora viendo a Alcaraz posiblemente dominar el mundo como lo dominó Federer en un momento. Me parece que en ese sentido esa rivalidad también jugó a favor del crecimiento del tenis a nivel globalización. Un Alcaraz que además lamenta muchísimo no haberse podido enfrentar a Federer de manera profesional. Catalina, su opinión sobre esta gran tripleta que dominó por tanto tiempo el mundo del tenis masculino. Sí, eso fue una rivalidad muy agradable de verla entre Nadal y Federer y Djokovic. Creo que eso, pues, para el mundo del espectáculo del tenis fue algo sensacional, porque uno siempre que veía los Grand Slam era, bueno, a ver quién va a ganar el Grand Slam entre los tres. Siempre era como esa duda, y yo creo que cada uno pues marcó su estilo, ¿no? Federer de su manera como suizo, como bien puesto en su sitio, Nadal como muy español, muy guerrero en la cancha, un Djokovic pues como a veces un poco en problemas, pero al mismo tiempo pues guerrero, a no dejarse como buen serbio, a no dejar. Entonces eso fue como muy cultural, esa rivalidad, pero muy marcada en cuando se enfrentaban, y muy agradable de ver. O sea, la verdad que los partidos de ellos eran de alquilar balcón, como se dice, eran demasiado interesantes.
y creo que les queda a esta generación, pues obviamente Djokovic y Nadal siguen vigentes, pero les queda a los que están viniendo una rivalidad como la hubo entre ellos tres. No, y ya no es lo mismo, Catalina. Ahora, viene la Laver Cup, el torneo que él mismo creó, un torneo que le hace honra a la historia del tenis, y aquí pues será su última participación profesional. Algunos lamentan mucho que no alcanzó a llegar hasta Wimbledon. Sí, yo pienso que lo tuvo que analizar muy bien. Creo que si le preguntan, creo que no hubiera querido retirarse ahora, pero pensaría que las dolencias, pues, o sea, los lesiones, creo que fueron los que lo empujaron a tomar esa decisión, pues ya como tan rápido, entre comillas, y no alcanzar a Wimbledon. Entonces, yo creería que si a él le preguntan, no lo quería. Además, también pensaría que por la parte familiar, dice que también quiere compartir un poco más con su familia, inclusive ya en años anteriores, aparte pues de las lesiones, también decía que estaba compartiendo con sus hijos, con su esposa. Entonces, pues yo creo que fue la combinación. Yo creo que ya llega un momento en que ya las prioridades son otras en la vida. Pablo, ¿qué podemos esperar ver para lo que sigue, que es la Laver Cup? ¿Qué Federer vamos a encontrarnos allí? Y yo creo que nos vamos a encontrar un Federer más del lado del espectáculo y del lado emocional, ¿no? Hay que decirlo, es el último torneo de Federer, por más que sea su torneo, de su propiedad, va a ser la despedida de posiblemente uno de los más grandes de toda la historia. El mundo va a estar posando sus ojos sobre ese torneo, por más que sea una exhibición y no sea un torneo oficial del circuito, va a ser muy importante verlo, sobre todo porque va a compartir equipo con Murray, con Djokovic y con Nadal. Va a ser emocionante por ese sentido. Y bueno, en lo tenístico seguramente veremos un Federer un poco más disminuido, un Federer un poco más jugando a la exhibición, jugando a ganar, sí, pero a cuidarse también porque es el final y tratará de dar lo mejor, teniendo en cuenta que es una despedida y que su pierna obviamente ya no dio lo que tenía que dar. Es un lamento obviamente que no haya llegado a Wimbledon, seguramente lo pensó muchísimo, porque bueno, la imagen que dejó además el año pasado en Wimbledon, el último partido con el polaco Hurkacz, fue bastante triste en ese sentido. El último set lo dejó muy disminuido físicamente, y bueno, habrá sido ese partido el último oficial de Federer, pero bueno, tiene la posibilidad de dejar una imagen más emocional y más de alegría en la Laver Cup en Londres, una ciudad que también le trajo muchas alegrías con el Masters. Ganarlo tantas veces a fin de año fue muy importante también para la carrera de él. Así que esperaremos que sea una fiesta, que sea un momento del tenis y que sea un momento que el mundo esté mirando. Bueno, Pablo, y entonces, ¿qué nos espera a nosotros los fanáticos? Por ejemplo, yo que me quedé sin verlo jugar a nivel profesional, ¿podremos ver más de Federer en exhibiciones y en estas giras que se hacen y que se anularon lamentablemente en los últimos años por causa de la pandemia? Sí, yo creo que sí. De hecho, en un extracto de la carta en la que anuncia su retiro, él dice: voy a seguir jugando al tenis, no voy a hacerlo más en Grand Slam ni en el circuito, pero sí voy a seguir jugando al tenis, porque obviamente es una pasión para Federer. Yo siempre digo, un jugador profesional a ese nivel no hubiera llegado nunca a jugar a los 40 años como jugó Federer si no hubiera tenido pasión y amor por el tenis. Hay muchos tenistas que se queman mucho más rápido y que terminan retirándose temprano porque terminan sufriendo ese trajín de los viajes, sobre todo los sudamericanos, ¿no? Porque están lejos de los puntos neurálgicos del circuito. Pero bueno, a mí me parece que va a ser eso, va a ser un jugador, un embajador del mundo, porque va a ser un embajador del deporte en el mundo, jugando exhibiciones, haciendo actividades benéficas, como lo viene haciendo como jugador profesional. Ahora lo va a hacer desde afuera. Seguramente tendremos esa imagen de Federer, y bueno, obviamente alimentando esa imagen que siempre dejó de la perfección y de la imagen de que no tiene ninguna mancha, ¿no? Como decía Catalina hace un rato, Federer no tiene ningún tipo de escándalo, nada que se le haya encontrado que pueda arruinar esa imagen, así que
seguramente es una pérdida muy importante para el tenis. Catalina, ¿cuál es su expectativa de cara a la Laver Cup? Bueno, yo pensaría que mucha gente va a querer ir a verlo como última vez. Lo que dice Pablo, no, pues obviamente se va a ver un Federer no en su 100%, ya como en otra dinámica, pero pues obviamente va a ser una sensación. O sea, creo que va a estar sobrevendido las boletas, y no, ya está todo, me imagino que ya no habrá más para ir a verlo como la última vez. Y ya que nos estamos acercando al cierre de este programa y de estos momentos en los que hemos destacado el juego de Roger Federer, quisiera, Catalina, preguntarle cuáles son esos momentos que usted tiene más en mente con los logros más importantes de Federer en el tenis. Bueno, el que más recuerdo es el partido de Wimbledon que jugó contra Nadal la final. Ese partido fue sensacional. También, pues yo sé que no era una final, pero pues por ser colombiana fue una emoción, que luego lo hablaba, fue a ver a Alejandro Falla jugar contra Federer en Wimbledon, que estuvo cerca de ganarle. Pues para mí fue algo emocionante. Y pues ver también, por ejemplo, a don Santiago Giraldo también jugar contra él. Pero los que más recuerdo, ese más que nada me impactó. Me acuerdo del partido que duró horas y que nadie se quería quitar de la pantalla. Y Pablo, los momentos que usted deja para la historia con Federer. Bueno, además de la final de Wimbledon 2008 que remarca Catalina, obviamente, quizá por algunos considerado el mejor partido de la historia, a mí siempre me quedó la imagen también de la final de Australia del 17, un Federer lesionado en la pierna izquierda, en ese caso, 6 meses sin jugar, y el primer torneo oficial que juega es Australia, en el 17, y gana su primer Grand Slam después de 5 años en una final antológica contra Nadal. Es una final de 5 sets que nos hizo saltar del sillón, obviamente a un nivel astrológico. Me parece que esa es la otra final que queda muy grabada en la retina de los fanáticos. Y bueno, obviamente como argentino tengo que destacar la primera rivalidad que tuvo con Nalbandián, que empezó de su etapa de juveniles, porque son contemporáneos. Y bueno, luego lo que construyó en esos partidos épicos con Del Potro, finales de Grand Slam, finales de Master. La verdad que ahí hay otra rivalidad muy buena para destacar. Bueno, ha jugado con todos, les ha ganado a todos, se ha reinventado para vencer a los mejores, y esa es la imagen que queda de Federer, un hombre que trascendió las generaciones, dejó un mensaje al mundo y hizo crecer al tenis. Esa es la realidad. Gracias, Pablo. Y Catalina, sus conclusiones. Bueno, despedimos, ayer fue un día pues triste para el tenis, el mundo del tenis, despedir a un grande, pero una gran gracias, una gratitud enorme hacia Roger Federer por tanto que nos dejó al tenis, al mundo del tenis. Y ya última pregunta para despedirlos, Pablo. Bueno, ¿cómo ve usted la perspectiva del tenis de aquí en adelante, ya definitivamente sin la presencia de Federer? Bueno, yo lo que vislumbro en el tenis va a ser una disputa más relacionada a lo que era el tenis antes de Federer que lo que fue hace 15 años. Me parece que se va a repartir mucho más en la disputa. Va a estar ahí peleando Alcaraz, obviamente con la supremacía que va a tener si no pasa nada raro, y los jugadores como Sinner o como Auger-Aliassime, jugadores más jóvenes, también conviviendo con la generación anterior, que es la de Zverev, la de Tsitsipas, la de Dominic Thiem, si es que puede volver a su mejor nivel. Creo que va a ser un circuito más repartido. No va a haber jugadores que ganen 20 Grand Slams, eso está clarísimo, eso no se va a repetir en la historia, pero sí veo que se van a repartir los títulos grandes con un poquito más de pelea por el lado de Alcaraz. Me parece que Alcaraz tiene un fuego más interior que los demás, y ahí me parece que va a marcar una diferencia importante.
Pues bien, hemos llegado al final de este programa, el retiro de Su Majestad Roger Federer del mundo del tenis en el circuito profesional. Gracias a nuestros invitados por estar con nosotros y a nuestros televidentes. Sigan en France 24. Nos vemos próximamente.